Muy buenas noches para todas y todas. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana, les da una cordial bienvenida en esta noche. Hoy, precisamente, en el marco de nuestro diplomado Fe y Política, vamos a tener una invitada muy especial. Vamos a acercarnos a un tema clave para esta noche. ¿Cómo llegamos a las elecciones locales del 2023? Análisis político y electoral MOE. Nos acompaña la doctora Alejandra Barrios. La doctora Alejandra es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y especialista en régimen contractual internacional de la Universidad de los Andes. La doctora Alejandra Barrios Cabrera es la directora nacional de la Misión de Observación Electoral MOE desde su fundación en el 2006. Al día de hoy ha coordinado más de 100 observaciones electorales en nuestro país. Gracias, doctora Alejandra. Sabemos en medio de todo su trabajo, de sus compromisos, de todo este proceso electoral que se vive en nuestro país, ha sacado un tiempo para compartir con nosotros. Bienvenida, doctora. Y bueno, que sea el momento para escucharla y para que al final de pronto tengamos la posibilidad de algunas preguntas. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Pues Miguel, muchísimas gracias por la invitación y de verdad es un placer poder compartir con ustedes este espacio, este tiempo de conversación que tenemos, porque es lo que espero poder tener como una conversación, que solucionemos algunas preguntas. El objetivo de esta conversación es poder hacer un repaso para ver cómo es que llegamos al proceso electoral y entender cómo se organiza el proceso electoral, cuáles son las preguntas que tenemos, además porque este ha sido un proceso electoral muy particular, parece una montaña rusa, se ha recibido mucha información, hay información que no es clara, un proceso electoral que empieza sobre todo con un relato en temas relacionados con la violencia y que estamos ahora hablando de temas relacionados con delitos electorales, inhabilidades. Entonces, pues Miguel, creo que estamos en un espacio genial para poder empezar a aclarar temas y además cómo hace la MOE el ejercicio de observación electoral. Doctora, muchas gracias. Entonces, damos inicio a nuestra presentación y luego, como les decía, un Así espacio de bien. conversación. Fray Bueno, Heriberto, buenas noches. Muy buenas noches. muy buenas Saludos a todos. noches. Gracias, Heriberto. Entonces, voy a empezar por la conversación. Yo te agradecería, Miguel, que me ayudes a moderar, es decir, que si hay preguntas, que si comentarios de pronto en el chat, Perfecto, sí, señora. tú intervienes tranquilamente y yo paro. Si consideras que debo parar en determinado momento, les agradecería pues que pongamos los micrófonos en silencio y obviamente cuando vayamos a intervenir lo abrimos para empezar a evitar interrupciones en la conversación. Entonces, lo primero, yo deseo empezar contándoles qué es la misión de observación electoral, cómo uno hace la misión de observación electoral, y ahí empiezo a desagregar el trabajo que hacemos y en esa historia ustedes van a entender por qué hacemos nosotros este tipo de análisis y qué es lo que permite hacer los análisis que les voy a presentar el día de hoy. La MOE nace en el 2006. Nosotros somos una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, académicas, nos acompaña la pastoral social también desde el nacimiento, de jóvenes, de mujeres, que en el 2006, y si ustedes se acuerdan, acabamos de pasar los procesos más duros de presencia del paramilitarismo y de expansión del paramilitarismo de manera particular en el Caribe colombiano, que hizo un tránsito desde el Caribe hasta Arauca, Caquetá, Casanare, una expansión impresionante. Y al mismo tiempo teníamos presencia de diferentes guerrillas, voy a hacer de manera particular mención a las FARC porque estaban en el suroriente del país, en lo que es con una gran capacidad de acción en la Orinoquía, en la Amazonía colombiana, departamentos de Putumayo, Meta, Nariño, también parte del Andén Pacífico colombiano. Digamos que habían otros actores armados, pero esos dos actores armados de manera particular tuvieron capacidad de dominio, no solamente social,
no solamente económico, sino también político. En el 2006, que fue la reelección del presidente Uribe, la pregunta fue, ¿cómo logró el paramilitarismo de manera particular poder tener poder local y representación local? Lograr entender muy bien cómo se habían utilizado los mecanismos de la democracia para que un poder ilegal pudiera legitimarse a través de procesos electorales. Es decir, era más o menos como una lavandería de poder político las elecciones. Eso en unas regiones del país. En otras regiones del país, donde se encontraban de manera particular las FARC, cómo era la relación que tenían con la representación, con la democracia y con los liderazgos locales. Si la parapolítica estaba presente, la parapolítica tenía que tener una expresión política. Es decir, tenía que ser algo que se pudiera detectar a través del análisis de resultados electorales y de modificación de los poderes locales. Y tomamos en el 2006 la decisión de salir a observar como ciudadanos. En ese momento observaba solamente en Colombia la OEA, la Organización de Estados Americanos, pero todo lo que nos había pasado con la parapolítica pasó también con la observación internacional. Se buscó una observación internacional muchísimo más robusta, la Unión Europea, otras organizaciones, Centro Cartes, CAIFES, etcétera, organizaciones muy reconocidas en esta materia, pero lamentablemente no fueron invitadas a tiempo o no confirmaron invitación. Y tomamos la decisión como ciudadanos y como ciudadanas de observar elecciones. Hay unas condiciones que se establecen para poder observar elecciones. Y una de ellas es la independencia frente a las diferentes organizaciones políticas, es decir, la no participación y no solo no participación, sino no pertenencia partidista. Eso significa que las organizaciones de observación electoral son independientes de las organizaciones políticas, de los intereses privados y del gobierno. Es decir, la MOE tampoco se encuentra al servicio de ningún gobierno. Para poder garantizar esa independencia, los mecanismos que se buscaron de financiación de todo el ejercicio fue a través de una canasta de recursos de la comunidad internacional. Y eso lo que nos ha permitido entonces es efectivamente, como son muchas organizaciones internacionales, embajadas, países que financian este ejercicio, pues tener independencia, porque eso permite que la neutralidad y los informes que nosotros hacemos no tengan ningún tipo de sesgo o tengan que dar cuenta a algún interés particular, así sea internacional. La primera pregunta que nosotros nos hicimos en el 2006, cuando hicimos la primera observación electoral pequeña, es ¿qué tenemos que observar? Y esa pregunta no la contestamos en el 2007. No, si nosotros no sabemos qué tenemos que observar, no vamos a ver. Es decir, como si yo cojo y les señalo a ustedes y les digo, vean para allá. Y todos ven para allá a través de la ventana que les señalo. Y unos van a ver un edificio, otros van a ver los carros, otros un pajarito, otros una nube. Si no les digo, observen ese edificio, los colores, las luces que hay prendidas, no pueden hacer una observación rigurosa, juiciosa, que permita además generar recomendaciones que después de cada proceso electoral nosotros lo traducimos en todo un ejercicio de cabildeo para reformas en todos aquellos temas que buscan fortalecer la participación ciudadana y la democracia colombiana. Y la respuesta que hicimos es, hay que hacer unos mapas de riesgo electoral. Los mapas de riesgo electoral y el conocimiento del comportamiento electoral de Colombia nos va a permitir saber qué es lo que tenemos que observar. Lo que ustedes están viendo en esta presentación se llama la matriz de riesgos electorales, elecciones de las autoridades locales 2023. Nosotros un año antes de elecciones empezamos a observar. Y un año, es decir, empezamos en octubre del año pasado, el 28-27 de octubre se hizo el lanzamiento de la observación electoral de este año. Y un año antes nos sentamos el equipo de la MOE nacional y posteriormente con las coordinaciones regionales y revisamos esta matriz de riesgos electorales.
Cada matriz de riesgo electoral para cada proceso electoral es diferente. Ahora puedo buscar, por ejemplo, la del año pasado, por ahí la debo tener a mano. Es diferente porque se elabora para cada uno de los procesos de acuerdo a las características de lo que está pasando. Si ustedes se dan cuenta, en esta tenemos 8 factores indicativos de riesgo electoral que se desagregan en 40 variables. Todas estas variables, entonces, todo lo que ustedes están viendo aquí, es lo que nosotros un año antes de las elecciones decimos, esto podría afectar las elecciones. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos para este proceso electoral? Hay 2 factores persistentes que son los indicativos de fraude electoral y son los indicativos de violencia desde el 2007 que empezamos a hacer el primer análisis a partir de matriz de riesgos electorales que posteriormente se transforma en mapas de riesgo electoral. Estos son los 2 factores persistentes en los diferentes procesos electorales, lamentablemente. En factores indicativos de fraude electoral vemos todo lo que tiene que ver con intervención indebida de funcionarios públicos, uso de recursos de inversión social con fines electorales, inscripción irregular de cédulas, que eso es transhumancia electoral, que es lo que se conoce. Normalmente la transhumancia electoral requiere financiación ilícita o ilegal, porque eso sí, estoy haciendo una transhumancia que es ilegal para buscar beneficiar una candidatura, pues lo que estoy haciendo en últimas es empezar a comprar los votos. Y en este proceso en particular, debido a que pasamos de 16 organizaciones políticas el año pasado con personería jurídica en el Congreso, pasamos a 35 organizaciones políticas. ¿Por qué pusimos venta de avales? ¿Y por qué nos preocupa y quiero pasar al sistema de partidos? Yo no sé si ven mi mouse, pero aquí dice sistema de partidos. En sistema de partidos, nosotros no leímos ni leemos el incremento. En este momento ya son 37 organizaciones políticas, pero solo 35 inscribieron candidatos, como más partidos, más democracia. Por nuestro sistema electoral y nuestro sistema político, para nosotros, más partidos son más riesgos en materia de la organización electoral y no necesariamente más democracia, sino posiblemente menos democracia. Una de las características que tuvo la parapolítica es que el sistema de partidos que nació de la Constitución de 1991 era un sistema de partidos que buscaba reconocer los diferentes colores, posturas ideológicas que había en este país y entonces estableció unas reglas muy bajas para poder adquirir personería jurídica. Por ejemplo, un partido político, hoy nosotros vemos que solo el Partido Liberal puede inscribir una lista. En ese momento, después de la Constitución de 1991, el Partido Liberal podía escribir la lista del Partido Liberal Vallecaucano, del Partido Liberal Somos Más Rojos, Partido Liberal, Gran Partido Liberal, Yo Soy Más Liberal que Tú, y tenía una multiplicidad de listas. Eso facilitó la parapolítica y fortaleció lo que hoy se denomina casas o clanes locales, porque cada uno de los líderes políticos regionales sacaba su propia lista, competía para llegar al Congreso bajo una gran sombrilla, como una confederación, no como un sistema unitario de partidos, sino como un sistema federado, y en últimas no tenías un jefe único del Partido Liberal, porque cada uno era jefe de sus votos, dueños de sus votos. Y la diferencia la hacía la cantidad de recursos que pudieran poner en las campañas políticas, acompañado en la parapolítica de las armas y la coacción armada. Se hace en el 2003 una reforma, y esa reforma lo que permite es que se restrinja la presencia de múltiples partidos inscribiendo listas, y por eso hoy tenemos una lista por organización política, y hay una regla que se puso, y es que en los resultados electorales de elecciones a Congreso tiene que sacarse más del 3% de la votación de Senado o del 3% de la votación de Cámara para mantener personería jurídica. Esa es la regla principal. A partir del año pasado, debido a una decisión del Consejo de Estado, posteriormente una decisión de la Corte Constitucional, para no hacer la historia larga, y ya a finales del año pasado, retomado por el Consejo Nacional Electoral,
se baja nuevamente la exigibilidad en los criterios para entregar personería jurídica, ya no es solamente el 3%, y hoy tenemos 37 organizaciones políticas. Cuando uno tiene 37 organizaciones políticas para entregar con la posibilidad de entregar avales, surge más o menos, pasa el siguiente efecto, que es lo que nosotros vimos, y se los voy a mostrar acá. Si ustedes se dan cuenta, en el 2011 teníamos apenas 213 grupos significativos de ciudadanos. Entonces voy a explicar esta parte. En Colombia hay dos formas de presentarse en unas elecciones. La primera de ellas es a través de una organización política con personería jurídica, es decir, que sacó después del 2003 el 3% de la votación para Congreso, para Senado o para Cámara. Eso le da la posibilidad de personería jurídica, y al tener la personería jurídica, el partido adquiere tiene unos derechos. El derecho de tener unos recursos para financiación del partido. El derecho de poder tener unos tiempos en televisión, no solamente para presentar a su partido político, sino posteriormente también a sus candidatos. Tiene el derecho, y este es el más importante, de avalar candidaturas. Es decir, es el partido el que dice: yo voy a avalar a Miguel como candidato a la alcaldía de Bogotá, y le entrega el aval. Esos tres derechos son absolutamente importantes. Por eso es para los partidos mantener la personería jurídica es tan importante. Entonces tienes partidos políticos y tienes grupos significativos de ciudadanos. Aquí están viendo la de grupo significativo de ciudadanos, que es la recolección de firmas de acuerdo a un porcentaje del censo electoral de cada uno de los municipios cuando hablamos de Congreso, un porcentaje de firmas a nivel nacional cuando hablamos de Presidencia de la República, un porcentaje de firmas también a nivel nacional para Presidencia de la República. En el 2011 es la primera vez que se empieza a utilizar con fuerza la recolección de firmas para grupos significativos de ciudadanos, pero si vemos, hay solamente 213 grupos significativos de ciudadanos para las elecciones locales. En el 2015 entendieron que empezando un año antes del día de las elecciones, la recolección de firmas, no solamente podían presentarse como organización política, sino que además podían de pronto dejar de recoger firmas y tener un mejor lugar de negociación para un consejo, para una alcaldía, para una gobernación, porque nada impide que una persona que empieza recogiendo firmas como un grupo significativo de ciudadanos no pueda ser avalado posteriormente por una organización política. ¿Cuál es el objetivo y por qué es tan importante la figura de grupo significativo de ciudadanos? Porque esa figura lo que reconoce es que hay ciudadanos que pueden no sentirse identificados con ningún partido político. Y como no se sienten identificados con ningún partido político, hacen todo un movimiento social comunitario, recogen firmas y se presentan. Pero lamentablemente en algunos casos, ese objetivo loable de permitir de que no todo el mundo tuviera que interpretarse a través de los partidos, terminó volviéndose el mecanismo a través del cual, con recursos o como mecanismo de negociación, se empezaban a recoger firmas. Entonces vean las modificaciones que se tuvieron. Empezamos en el 2011 con 213 grupos significativos que se inscribieron. Pasamos al 2015, elecciones locales, a 810. Pasamos al 2019, que fue la gran eclosión de grupos significativos de ciudadanos, porque ahí sí, usted no me quiere dar el aval, no se preocupe, yo voy y recojo firmas. Empiezo un año antes y yo me mando solo, no tengo que tener disciplina de partido. A 1,253. Y en el 2023 pasaron a 1,262. Los 199 en el 2011 son los que definitivamente presentan firmas, los que sí hacen la apuesta por presentar firmas se las revisan, y solo quedan 181 de 203. Y aquí es cuando empezamos a ver cómo se utiliza como mecanismo de negociación con los partidos.
Me voy a ir al 2019, 1253, arrancan a recoger firmas, un poco menos de la mitad presente efectivamente las firmas y solamente 476 quedan aprobados. ¿Qué es lo que pasa entonces en el 2023 que empiezan tan entusiasmados recogiendo firmas, pero que solamente terminan aprobadas menos que en el 2019? Lo que explica eso es que ya tienes además no solamente no los 16 partidos políticos que Partido Liberal, Partido Conservador, Centro Democrático, El Verde, Mira, Colombia Justa y Libres, digamos que tenían una estructura partidista, sino que empiezan a aparecer una gran cantidad de partidos políticos donde posiblemente el desgaste de tener que recoger firmas ya no lo tengo que llevar hasta el final, como esto empieza a pasar a finales del año pasado, noviembre, diciembre, enero, dejo de recoger firmas y más bien busco avales por estos partidos nuevos que lo que quieren es tener mayor representación nacional porque van a apostar su personería jurídica ya dentro de 3 años en las próximas elecciones a Congreso, pero además los recursos que como partido reciben depende del éxito electoral. Entonces, ahí tienen, eso es lo primero que se empieza a ver y por eso en esta matriz nosotros ponemos venta de avales. Es decir, ojo, lo que se puede empezar a hacer es una transacción de avales para poder que me entregue el aval y yo empiezo a hacer una representación del partido de manera mucho más sencilla que la recolección de firmas. Factores indicativos de violencia. Lamentablemente, y como les decía, este ha sido uno de los temas persistentes en los procesos electorales. Cuando hablamos de violencia contra los diferentes tipos de liderazgos sociales, comunales y políticos, es importante anotar que de manera particular en las elecciones locales es cuando más violencia contra liderazgos políticos se encuentra. Como nosotros tenemos los dos procesos electorales pegados, empieza a incrementarse para las elecciones del año pasado, especialmente las de Congreso, la violencia contra liderazgos políticos, pero cuando llegamos a las elecciones locales tenemos un pico. Eso no tiene que ver con este gobierno ni con ningún gobierno en particular. Las formas como resolvemos diferencias o disputas políticas, que son al mismo tiempo disputas de poder territorial, están atravesadas por los temas de violencia. Presencia de grupos armados ilegales, no solamente ya no tenemos las FARC, pero tenemos las disidencias de las FARC en dos expresiones. La que más ha tenido crecimiento es la del Estado Mayor Central, la presencia del ELN, las autodefensas, gaitanistas y 87 grupos armados que identificamos el año pasado, porque cuando se hizo el anuncio de la paz total, lo que empezó a pasar fue que se empezaron a separar los grupos, a aparecer grupos, porque estaban buscando un escenario de negociación, porque el año pasado no se tenía claro qué era lo que se iba a hacer con la paz total, con quiénes iba a negociar, si no había como una invitación a negociación general. Entonces lo que tuvimos fue se hizo una mitosis de las diferentes organizaciones armadas, ya no solo tipo ELN, ya no solo gaitanistas, ya no solo disidencias de las FARC en sus dos versiones, sino además grupos armados en el nivel local que ustedes los han escuchado, los Pachenca, o los que se encuentran, por ejemplo, los 5 grupos que se encuentran, 4 en Buenaventura, los que se encuentran en Bello, etcétera, más los que empezaron a aparecer. Esa fue la identificación donde hay presencia de grupos armados ilegales, hay economías ilegales. Colombia tiene un sistema muy precario en materia de seguimiento electoral para poder identificar si los recursos con los que se financia una campaña electoral son recursos ilegales o ilícitos. ¿Cuál es la diferencia entre recursos ilegales y recursos ilícitos? Recurso ilegal es el recurso que si bien puede tener un origen lícito, voy a poner uno de los ejemplos que ha sonado bastante en estas elecciones, un representante a la Cámara o un senador de la República no puede financiar campañas electorales. Es recurso legal porque viene de su trabajo, de un pago, pero es
Financiación ilegal, porque está prohibida por la ley. Financiación de empresas extranjeras, y aquí estamos entrando al caso de Odebrecht en las presidenciales. Empresas extranjeras, multinacionales extranjeras, por razones de soberanía, no solo en Colombia, principio general de las democracias del mundo, no pueden financiar campañas electorales. Porque hay países, no me voy a poner a Colombia, pero el ejemplo de Odebrecht es el mejor, hay países que tienen un Producto Interno Bruto menor que el balance que tiene una empresa multinacional. Esa empresa multinacional llega a ese país, financia la campaña y lo que está haciendo es comprar un país y gobernar un país. Entonces, allí hay un principio de soberanía que, si bien los recursos pueden ser lícitos, es ilegal la financiación de esa campaña política, lo mismo que un alcalde, un gobernador, es ilegal que financie campañas políticas. Recursos ilícitos, estamos hablando ahí sí de las economías ilegales, pueden venir del narcotráfico, puede venir de contrabando, de tráfico de, no sé, de la minería ilegal, etcétera, que eso sí son recursos ilícitos que entran también por debajo del acuerdo, y lo que están buscando pues es acceso a poder o representación política. Los desplazamientos forzados o confinamientos, mismos desplazamientos que hemos visto en Nariño, por ejemplo, o confinamientos que hemos visto a lo largo de este proceso preelectoral en el departamento del Chocó, o la combinación de los dos. Se generan desplazamientos forzados después de un confinamiento. Y las sazonadas, que son aquellas acciones que se hacen después de los procesos electorales o días antes, cuando se está hablando de transhumancia electoral. Casos hemos tenido de municipios que el día viernes separan ciudadanos a la entrada del municipio con piedras, con palos armados, y dicen: aquí no entra un solo bus porque nos están trayendo la gente a votar. O antes de la apertura de las urnas, el día sábado hacen exactamente lo mismo, o finalizando las elecciones a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde, cuando alguno de los candidatos se ve perdido, se arma un desorden en el municipio, buscan quemar las urnas para que estas no puedan ser contadas, y en otros casos llegar a la registraduría y sitiar la registraduría para que no se pueda proceder a hacer los escrutinios o afectar el material para los escrutinios. El diálogo y negociaciones, desde el año pasado se incluyó. Ahí tenemos los temas de los ceses al fuego. Para nosotros, los ceses al fuego que se van a hacer con el ELN, con el Estado Mayor Central, son una buena noticia. Solamente a manera de ejemplo, el ELN, de acuerdo a la información que nosotros llevamos, tiene presencia en 177 municipios, que es la que nosotros tenemos registrada. Si en esos 177 municipios hay cese al fuego por parte del ELN, donde hay presencia única, que pueden ser unos 40 municipios, ahorita busco el dato exacto, pues en esos 40 municipios, que muy seguramente están en nuestro mapa de riesgo electoral, va a disminuir los niveles de riesgo. Es decir, es algo que del sentido común es mucho mejor hacer elecciones en contextos de tranquilidad que hacer elecciones en medio de las balas. El tema de cedulación de reincorporados de las FARC es un tema que viene desde la misma reincorporación, y es que no aparecen las cédulas para votar, pero eso lo teníamos ahí para poder, que es un tema que le hacemos seguimiento desde la firma del proceso de paz. El recrudecimiento de las acciones con fines de negociación, apoyos o afectaciones a candidaturas por parte de grupos armados ilegales. Creo que hubo un momento, ustedes, cuando se empezó en el mes de agosto y de septiembre a definir las candidaturas, empezaron a escuchar la información de que en algunas regiones del país, pongo ejemplos, donde hay presencia de las autodefensas de los gaitanistas, pues para las organizaciones de centroizquierda y de izquierda, hay una disuasión para que no inscriban candidatos, disuasión armada, psicológica, física, para que no inscriban candidatos en presencia en lugares donde hay, por ejemplo, presencia del ELN. Es mucho más difícil que pueda haber con tranquilidad participación y representación política del Centro Democrático, de Cambio Radical o del Partido Conservador. Regiones de paz y gobernanza criminal, es decir, ustedes saben que entre los acuerdos del paz están los PEDED y los SOMAC, que venían del plan de desarrollo del gobierno anterior. Esos son los municipios que quedaron muy bien identificados, donde más afectación tuvo la violencia. La violencia no solamente afecta, además de afectar
las vidas, la posibilidad de desarrollo, de acceder a servicios o tener representación local del Estado, pues afecta también la democracia, son déficits democráticos en esos municipios porque el sistema electoral colombiano tiene una característica. Debido a los múltiples presencias de grupos armados ilegales y a las múltiples conflictos que hay en el país, nuestro sistema electoral se ha concentrado de manera particular en las zonas urbanas, no en las zonas rurales. Entonces hay un déficit de presencia en las zonas urbanas, en las zonas rurales de alta conflictividad de puestos de votación, es decir, es una denegación del derecho a participar y a decidir cuando la logística electoral no llega hasta los lugares más lejanos. Acceso a la información y transparencia electoral es poder tener toda la información, todo lo que tiene que ver con las auditorías, todo lo que tiene que ver con las pruebas de los diferentes sistemas de elecciones. Yo creo que esto lo puedo resumir de manera particular por una preocupación muy fuerte en torno a acceso a la información, a transparencia, casi que cuando uno dice qué fue lo que pasó el año pasado con la transmisión de los datos para Congreso, el lograr entender qué pasó ahí en esa transmisión de datos es posible si hay acceso a la información. No es posible si la registraduría no da acceso a la información. Aquí hago un paréntesis. Nuestro sistema electoral, la gobernanza de nuestro sistema electoral se hace a través de las autoridades electorales. Colombia tiene dos autoridades electorales, que es el Consejo Nacional Electoral, que tiene la responsabilidad de la vigilancia y control de las organizaciones políticas y del proceso de escrutinio en las elecciones, así como en la revisión de las inscripciones de cédulas y de declaración de la habilitación de las candidaturas que se presenten. Y otro es bicéfala, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil, que la Registraduría Nacional del Estado Civil lo que tiene como obligación, como mandato, es la organización de las elecciones. Entonces, mientras el uno es el ente que gobierna las elecciones, que hace vigilancia y control, el otro organiza las elecciones. Es decir, están bien separadas las funciones. Por eso los temas de financiación de las campañas políticas, por ejemplo, no lo ve la registraduría, o no es la registraduría la que declara la inhabilidad de algunas candidaturas o elimina o anula la inscripción de candidaturas, sino es el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hace registraduría? Su lista de chequeo. Estos son los papeles para usted ser candidato, yo se los recibo, lo inscribo. Esa carpeta yo se la paso al Consejo Nacional Electoral, le digo que están todos los documentos y el Consejo Nacional Electoral habilita esa candidatura. Otra persona tiene que venir y demandar esa candidatura diciendo tiene contratos o tiene un familiar que es alcalde o etcétera, digamos, las diferentes inhabilidades que hay para que el Consejo Nacional Electoral abra el proceso y dice, no, señor, usted no puede ser candidato, usted no puede ser candidata. Esto se tiene que cumplir también con el porcentaje al menos del 30% de las mujeres en la conformación de las listas. Y aquí también deseo hacer, y si nos vamos a limitaciones a la participación, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos todo el tema de grupos de especial protección, y voy a hablar aquí de las mujeres, listas que posiblemente se cayeron porque cuando se inscribieron tenían el 30% mujeres, a ras. Y de pronto, a la semana o a los 15 días, una de las candidatas toma la decisión de renunciar, por cualquier motivo, o porque tiene una inhabilidad, o porque no consiguió los recursos, o se peleó con el partido, puede coger y renunciar. Si es antes del 29 de septiembre, se puede hacer la modificación de la lista. Si no, la lista se cae. Si la lista no cumple el 30%, cuando se inscribe, la lista se cae, no se acepta, se da por inscrita, esa no pueden modificar nada. Por eso es tan importante y nosotros señalamos a los partidos cuando nos dicen, pero es que se salió una mujer, cuando esa mujer inscribimos la lista, se cumplía el 30%, pero al salirse ya no, pues lo que nosotros le decimos es, pues, no deberían buscar el RAS, deberían haber inscrito más mujeres, porque si una se sale o dos se salen, no se les cae la lista. Pero si buscan solamente cumplir el requisito legal, ustedes están bajo esa, pues, esa situación en que la lista se les termine cayendo. Doctora Alejandra, hay una mano levantada. Dice Sergio. Servio. Buenas noches, doctora Alejandra. Servio, buenas noches.
Mire, doctor, la inquietud es la siguiente. Yo pregunto algo, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral? Me voy a referir al caso de la inhabilidad que hicieron a la señora que aspiraba a la alcaldía de Santa Marta. ¿Por Sí. qué el Consejo Nacional Electoral, cuando ella se inscribió, no le informó enseguida que ella no podía aspirar, sino que hubo que esperar que alguien demandara eso para que se viniera a pique la aspiración? Y no lo hizo el Consejo enseguida. Te lo voy a contestar de la misma manera, pero no es el mismo caso de por qué una persona condenada en el exterior por narcotráfico puede inscribirse. La razón es la siguiente, porque se parte de la buena fe. Tú tienes que cumplir cuando te registras un checklist frente a la registraduría y tú entregas todos los papeles. Prevalece el principio de la buena fe. Es decir, Servio se escribió, cumplió con todos los requisitos y el partido, ojo, el partido le entregó el aval. Si el partido dice que Servio puede ser mi candidato, que es la persona idónea que yo considero debe representar las ideas de este partido, parto de que después de un proceso de escrutinio de tu hoja de vida, de tus antecedentes, de lo que has hecho, de tus conocimientos, de tu identidad con el partido, tú puedes ser mi candidato. Por eso es solamente frente a la demanda de inhabilidad que el Consejo Nacional Electoral entra. Antes no. Si a Servio, que pudo tener un contrato o tiene una inhabilidad porque Servio es el hermano del candidato a la alcaldía y nadie demanda esa inscripción como candidatura, Servio va a seguir siendo candidato. El problema es que cuando Servio quede elegido, si alguien demanda su elección ante el Consejo Nacional Electoral, perdón, ya no es el Consejo Nacional Electoral, sino el Consejo de Estado, nos vamos a ir a una elección atípica. Eso va a demorarse, vas a tener un año para poder gobernar. En el segundo año es cuando empieza todos los procesos de elecciones atípicas, pero como este no es por recolección de firmas, sino por un proceso, tú no has terminado de posesionarte, muy seguramente tu competidor te va a poner una demanda y muy seguramente vamos a estar llamando elección atípica porque estás inhabilitado para poder presentarte. Es esa la razón. Y creo que tú tienes toda la razón y entonces me das entrada para poner el siguiente tema. Cuando todos los candidatos se inscriben, antes de que se inscriban, perdón, hay algo que se llama ventanilla única, que es una sola ventanilla para que los partidos no tengan que ir de entidad en entidad, es decir, a ver si este señor tiene una sanción penal, a ver si este señor tuvo una sanción fiscal, a ver si este señor tiene una sanción administrativa. Entonces se dijo, vamos a facilitarle la vida a los partidos, vamos a crear la ventanilla única. Ustedes, partidos, antes de inscribir los candidatos, tienen que presentar eso a la ventanilla única. Y nosotros le contamos cuáles son las sanciones que están en firme, no las investigaciones, porque acuérdense que hay presunción de inocencia. ¿Cuáles son las sanciones? Y es ahí donde me sale que Servio tiene una sanción, pero resulta que la inhabilidad que se estaba aplicando para algunas candidaturas, digamos, han sido dos, especialmente las que han generado mucho debate. Unas es que tiene que ver con los familiares, digamos, familiares o que han tenido contratos o contrataciones que han tenido los mismos candidatos o cargos públicos de familiares. Ahí, esa, si no está la demanda específica, eso no te va a salir en ventanilla única. Pero eso es lo que uno esperaría que el partido te preguntara, oye, Servio, cuéntame, estas son las inhabilidades. ¿Tú tienes alguna de estas inhabilidades? Ay, sí, es que yo soy hermano de, o primo de, o contraté con el Estado hace tanto, o es que yo renuncié apenas hace 2 meses de tal cosa, de una secretaría de gobierno. No, pues hermano, usted no puede ser. No esperaría, y lo que espera el Consejo Nacional Electoral es que pase eso. Entonces, tienes ventanilla única. Ventanilla única entrega información antes de que empiece el proceso de inscripción. Empieza el proceso de inscripción, incluyendo el proceso de inscripción, ahí cuando se manda toda la lista de candidaturas, inclusive
ahí entra nuevamente la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, pero sobre todo la Procuraduría, y vuelve y revisa. Y dice, venga, en ventanilla única, ustedes no presentaron a Servio, porque eso no es, pero ahora que lo inscribieron, yo estoy viendo que este señor tiene una sanción, pero lo que no se revisa son contratos o relaciones familiares. Eso se le llega al Consejo Nacional Electoral, que fue el primer kit, el primer conjunto de casos de inhabilidades que empezó a hacer las audiencias del Consejo Nacional Electoral. Y después vienen las otras, la tercera. Y es que yo conozco a Servio o soy de otra campaña, soy candidato y digo, ¿y cómo así? Pero si Servio tiene un contrato, o Servio fue hasta hace 3 meses el director de deportes de no sé qué, del municipio. Y la demanda. ¿Qué problemas tienes ahí? Nosotros tenemos unos problemas muy fuertes de calendario electoral porque sí, el Consejo Nacional Electoral tomara una decisión antes del 29 de septiembre, como partido podían haber reemplazado a Servio. Pero después del 29 de septiembre no. ¿Qué es lo que hacen entonces los contradictores políticos? Aguantan y el 20 de septiembre, el 21 de septiembre cogen y dicen, Servio tiene esto, es hermano de, o este contrato le encontré, o tuvo este cargo hace 10 meses y eso lo inhabilita. Porque lo que empieza a buscar es que esté cerca del día del cierre del 29. Si después del 29 el Consejo Nacional Electoral toma la decisión, ya no tengo forma de reemplazarte. ¿Qué es lo que nosotros hemos pedido en términos de reformas? Que vuelva y se revise muy bien el calendario electoral, porque inclusive un día antes de las elecciones se puede entrar una demanda al Consejo Nacional Electoral. 5 días antes puedes quedar con tu foto en la tarjeta electoral si vas para alcaldía o gobernación, o tu número en consejo, va a aparecer tu nombre, pero tú ya no eres candidato. Tenemos entonces, ¿claro, Servio? Total, doctora. Muchas gracias. A ti. Tenemos entonces todos los temas que tienen que ver con acceso a información, transparencia electoral, debilidad institucional, que era lo que venía hablando. Nosotros tenemos 2 entidades que son las encargadas de las elecciones, Consejo Nacional Electoral y Registraduría, cada una con sus responsabilidades absolutamente claras. Y aquí yo deseo de manera particular señalar la debilidad institucional que tenemos en temas de prevención, investigación y sanción en materia electoral. Solamente a través, por ejemplo, de delaciones es que se conoce de, por ejemplo, financiaciones ilegales o ilícitas de las campañas políticas o de la compra de votos o de la transhumancia electoral. Somos muy débiles institucionalmente para investigar estos aspectos netamente electorales. Un sistema de partidos que se nos está desbaratando en las manos, se nos está incluyendo en las manos hoy 37 organizaciones políticas. Eso significa un debilitamiento de la responsabilidad política. Organizaciones políticas nuevas que pueden tener algunas, no digo todas, procedimientos muy endebles para la entrega de avales, es decir, aquí llega Juan y yo le entrego a Juan el aval, porque lo que me interesa es ir poniendo fichas en los diferentes municipios, pero yo no pregunto si Juan es una persona idónea, si comparte lo que yo pienso, si no lo comparte. El tema de coaliciones que se puede hacer entre organizaciones políticas, grupos significativos de ciudadanos. Nosotros tenemos, y de pronto ustedes vienen en municipios donde hay partidos, donde hay candidatos que tienen, que son, tienen el aval, el coaval o coalición, que es el nombre correcto, de 8 organizaciones políticas, de 7. Entonces, si uno voltea a mirar a un gobernador con 7, 8, un alcalde con 7, 8, 9, 10, hay un caso hasta de 12, 13 avales, pues ahí uno no tiene claro quién manda a quién. Si lo que hicieron fue un acuerdo para dividirse secretarías, o es tan fuerte el candidato que el candidato sí puede gobernar esa coalición para que lo dejen gobernar en paz, y cómo es el tema ahí de la responsabilidad política y la capacidad y idoneidad de los candidatos, que es lo que estaba señalando. Todos los temas de comunicación, sondeos, equilibrio informativo, pero de manera particular la estigmatización de esto que ustedes están leyendo, y estigmatización porque lamentablemente el año pasado creo que nos vimos al espejo, no nos gustó lo que vimos porque vimos a un país clasista, un país sexista y un país racista. Entonces, para este proceso electoral, de manera particular, estamos haciéndole seguimiento a los mensajes estigmatizantes frente a grupos de especial protección.
Y limitaciones a la participación teníamos en todos los procesos electorales de elecciones locales el tema de la emergencia invernal estado presente, déficit de acceso a los puestos de votación, que es volver y mirar en zonas rurales que podamos poner puestos de votación, y violencia política contra liderazgos. Con el análisis de especialmente las dos columnas que les presenté, nosotros elaboramos 3 mapas. Si aquí lo están viendo, es un mapa. Este, que es el mapa de riesgos por factores de violencia. Un mapa por factores indicativos de fraude electoral, con factores de transhumancia en los que tienen que ver con violencia, es especialmente todos estos hechos. Aquí están 5 grandes factores, pero son 10 variables las que hay aquí, las que se analizan para llegar a la presencia de grupos armados ilegales, acciones unilaterales, afectaciones masivas que no entrega esa información CODES, a la movilidad humana, que es desplazamiento, confinamiento, la FLIP, que tiene que ver a las violaciones a la libertad de prensa, es decir, si hay periodistas que han sido amenazados, asesinados, que cubren temas políticos o de corrupción en el proceso preelectoral, y violencia contra liderazgos sociales, políticos y comunales. Mientras que en el mapa indicativo de fraude electoral hacemos análisis de la participación electoral, nivel de votos nulos, nivel de tarjetones no marcados, dominio electoral, y para estas elecciones incluimos el de factores indicativos de transhumancia. Ese es otro mapa. Y esto nos da un mapa consolidado de factores indicativos de fraude electoral y de violencia con factores de transhumancia, porque la transhumancia indiscutiblemente te genera una distorsión en las elecciones, y esto lo que nos señala a nosotros claramente es cuáles son los municipios desde una lógica electoral que nosotros señalamos que pueden estar en riesgo electoral. Si ustedes ven el mapa, ¿sí lo están viendo? Sí, señora. Si ustedes ven el mapa de riesgo electoral, nuestro mapa consolidado, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que para este proceso electoral tenemos un total de 159 municipios en riesgo, sin contar 7 municipios de transhumancia que ahorita les voy a mostrar. Que esos 159 municipios están distribuidos en 20 municipios en riesgo extremo, en 58 en riesgo alto, y en medio 20, 58 en alto y en extremo 81. Si nosotros nos vemos frente a los otros procesos electorales, lo que ustedes se van a dar cuenta es que entre las elecciones del 2019 y las elecciones del 2023 tenemos solamente, no es poco, porque pues obviamente quisiéramos decir que hay una disminución, pero hay un incremento del 4.6% de los municipios en riesgo. Pasamos de 152 a 159. Entonces, si ustedes venían escuchando que estábamos frente a las peores elecciones de la historia, pues yo los quiero invitar a ver 2007. 2007, que fue la primera vez que hicimos los mapas de riesgo electoral, teníamos 429 municipios en riesgo. Y yo estoy absolutamente segura que 4 años antes, si hubiéramos hecho mapa de riesgo electoral, nos hubiéramos encontrado con más de la mitad del país en riesgo electoral. De 429 municipios a lo que hoy tenemos, hay una disminución del 63% de los municipios. Pero tenemos frente a las elecciones del año pasado, y si ustedes se dan cuenta, estas son elecciones presidenciales, siempre hay un incremento, ¿no? Excepto acá, porque ¿qué fue lo que pasó aquí? Porque aquí sí hay una disminución de nacionales a locales. El proceso de paz. Eso es el efecto del proceso de paz.
rompimos 429, 200, 241, 260, 204, 2016. En 2016 fue la refrendación acá y ahí en el ejercicio de refrendación que fue acá, logramos romper la barrera de los 200 y pasamos a 170 municipios. Esto se llama proceso de paz. Lamentablemente ha venido incrementando la violencia, pero cuando ustedes ven este mapa, estos números, lo que pueden ver es que disminuye en un 56% los municipios en riesgo medio, en un 12% los municipios en riesgo alto, pero lo que tenemos es una mayor concentración en municipios de riesgo extremo. Es decir, disminuyen los municipios de riesgo medio y alto, pero se intensifica, se concentran los riesgos electorales en los municipios de riesgo extremo. Entonces, a esa sí tiene un incremento del 102%, es decir, se traslada. Cuando ustedes ven este mapa, aquí ustedes están viendo en este mapa el mapa de la violencia en Colombia. Y la violencia va acompañada de debilidad democrática. Eso es así de sencillo. Yo quiero coger aquí seleccionar, a ver si me permite ver esto. Estampar, no, ay, necesito una línea. A ver, color. Bueno, si no me lo deja, ya, forma libre, acá. Siempre que uno ve un mapa de violencia para cualquier país, eso va acompañado de déficits democráticos. Eso pasa en México, eso pasa en Colombia, eso pasa ahora en Ecuador. Es decir, una cosa va atada de la otra. Ustedes van a encontrar un corredor que no me lo deja hacer de manera libre, sin ninguna forma. Quiero dibujar ancho de línea. Ay, no me lo deja hacer libre. Lápiz inteligente, bolígrafo, a ver si esto me lo deja. Una C que va desde La Guajira, donde especialmente lo que encontramos son riesgos relacionados en materia electoral, tiene que ver con financiación de campañas, transhumancia electoral, compra de votos. Hacemos un pare en los municipios circundantes a Cúcuta y la zona del Catatumbo. Aquí especialmente estamos viendo riesgos relacionados con violencia y aquí vemos y llegamos a Arauca, donde tenemos el otro pare, que están riesgos relacionados con la posibilidad de inscribir candidatos y hacer proselitismo electoral de manera libre y presencia de grupos armados ilegales. Salimos de Venezuela, tenemos un corredor y es un corredor que está atravesado por la presencia de los gaitanistas, presencia de economías ilegales y restricciones a la población para poder decir cuáles son las candidaturas que le gustan. Andén Pacífico colombiano. Aquí tenemos en esta zona enfrentamientos, Clan del Golfo y ELN, en todo lo que es la parte desde Río Quito, Tado hacia arriba. Buenaventura, que es uno de los municipios que de manera persistente aparece en riesgo extremo. Cauca, que indiscutiblemente ha tenido afectaciones, incluyendo asesinatos de candidatos. Entonces afecta lo electoral, temas de orden público. Y lamentablemente Nariño, que había venido disminuyendo, era uno de los departamentos a sentirse orgulloso bastante en los niveles de riesgo, se incrementa. Y la zona donde estaba las antiguas FARC, hoy en expansión, el Estado Mayor Central, que es el que ha tenido una expansión y dominio impresionante desde el año pasado. Entonces estamos hablando de Bajo Alto Putumayo, estamos hablando de Caquetá o algunos municipios de Guaviare, de Bichada. Es decir, presencia nuevamente de estos grupos en estos territorios.
quito esto, me voy con esto. Entonces, vemos, este es el mapa de riesgo en materia electoral. Cuando nosotros lo vemos, y ahora voy a borrar todo esto que quedó acá, cuando nosotros vemos esta misma información, si ustedes se acuerdan, aquí estábamos hablando de 159 municipios. Metámosle el tema de transhumancia electoral. Ya estamos hablando no de 159 municipios, sino estamos hablando de 166, es decir, 7 municipios más. Las lecturas son 1.121 municipios, porque son los 1.103 municipios del país, más los corregimientos departamentales que se encuentran de manera particular en Amazonas, en Baupés, en Bichada, en Guainía. Y si vemos, hay una concentración, no solamente están identificados dónde se encuentran los riesgos electorales, sino que es un número asible de municipios, el 14.8% de los municipios que puede tener control, buscar control el Estado, y de manera particular, lo que ustedes ven es que estamos concentrando más del 40%, más del 50% de los municipios en riesgo en los departamentos de Chocó, de Nariño, de Antioquia y de Cauca. Sin embargo, nosotros consideramos que es muy importante prestarle atención como quiera a municipios como La Guajira, que ha tenido una inestabilidad política muy grande, a Risaralda y a Sucre, que tienen el 30-26% de sus municipios en riesgo. Pero cuando uno voltea a mirar, Arauca tiene el 71% de sus municipios en riesgo, Guaviare el 75% de sus municipios en riesgo. Entonces, nosotros priorizamos Chocó, Nariño, Antioquia, Cauca y Arauca y Guaviare por la cantidad de los municipios en riesgo. Y ya para finalizar, ya que solamente quisiera darles una mirada a lo que significa, y yo no sé si uso compartido de pantalla, si están, compartir, no sé si están viendo como una tabla con numeritos. Sí, señora. Esta tabla con numeritos que les está mostrando la cantidad de coaliciones para alcaldías que hacen los partidos políticos. Cuando uno tiene 35 partidos políticos entregando avales, ¿qué es lo que uno espera? Que los de derecha se alíen con derecha, los de izquierda se alíen con izquierda. Ustedes en esta parte de acá, si ven mi mouse, a anotar. En esta parte de acá, ustedes van a ver partidos especialmente del centro a la derecha. Ven un verde más oscuro, significa que hay cierta coordinación, pero acaban de encontrar los del centro hacia la izquierda, es decir, prefieren aliarse entre ellos. Pero lo que van a encontrar también y lo que deben estar viendo es una dispersión impresionante. Voy a poner un ejemplo. Vamos a buscar Asia. Asia hace coaliciones. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el objetivo de la coalición? ¿Es un objetivo ideológico de gobierno o de éxito electoral? Pues lo que nosotros estamos viendo cuando vemos este cuadro es que el objetivo es éxito electoral. Así tiene. Voy a ponerlo en este color. Voy aquí, este es Asia. Si aquí lo ven, no sé si ven la raya. Hizo 70, puede ser con diferentes candidaturas, inclusive en coaliciones de 5 o 6 partidos. ¿Dónde se encontró así con qué partidos? Así se encontró con Cambio Radical, con el Partido Liberal, con el Partido de la U, con el Partido Conservador, con la Alianza Verde, con el Centro Democrático, con el Nuevo Liberalismo, con MAIS, con los grupos significativos de ciudadanos. Estoy saltando con la OP, con Colombia Humana, con el Partido Comunista Colombiano, con NADA, cualquier otro, no sé, con Nueva Fuerza Democrática. Entonces, solamente con 2 organizaciones políticas, que es el otro es Mira, que Mira no hizo alianza con ninguna organización política, así hizo coaliciones con todas las organizaciones políticas. Entonces, si uno busca los verdes, o por ejemplo, Cambio Radical, uno ve que con Partido Liberal, uno dice, bueno, Partido de la U, Partido Conservador, con ASI, con la Alianza Verde, y uno pensaba, a ver, la Alianza Verde piensa diferente a Cambio Radical. Pues no. Con MAIS, ve, el Cambio Radical creí que pensaba diferente a MAIS. No.
Con AICO tampoco, pero vean que aquí sí hay cierta coherencia. No tiene alianzas para alcaldías ni con Colombia Humana, ni con la UP, ni con el PDA, ni con el Partido Comunista Colombiano, pero tiene con otras organizaciones políticas. Lo que nosotros señalamos con que es exactamente la misma que hicimos para elecciones a gobernación, es tratar de indicar que lo que los ciudadanos van a tener, ustedes también y yo, es una gran confusión. Y es una gran confusión porque en últimas uno desbarata un sistema de partidos y democrático cuando los líderes son las personas. Si mi partido político se puede aliar de 35 con 30 con 20, significa que no tengo claro cuál es su postura ideológica, cuál es su postura política, cuáles son los principios que rigen ese partido. Y por eso para nosotros es problemático permitir que se sigan incrementando las organizaciones políticas, con muy poca capacidad electoral, con muy poca capacidad administrativa de vigilancia y control, pero con la búsqueda de tener mayor representación para poder llegar a elecciones a Congreso y mantener la personería jurídica. Yo creo que yo dejaría a Miguel por aquí y de pronto unos comentarios, unas conversaciones, no sé, reacciones si quieren, de unos 10 minutos antes de cerrar la sesión, por lo menos de mi parte. Perfecto, doctor Alejandro, muchas gracias. Este es el momento de preguntar, es el momento para aportar, entonces pueden levantar su mano y en ese orden vamos a iniciar nuestra conversación en unos 10 minutos, ¿vale? Entonces, por favor, quien quiera levantar su mano ya lo puede hacer. Muy bien, hermana Joana, gracias. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, doctora Alejandra. La verdad es que, doctora, si usted queda perpleja con esto, que es la experta, imagínese nosotros. De verdad que en un país tan rico, tan hermoso como Colombia, y encontrar estos mapas electorales realmente que es muy preocupante, porque en miras a estas elecciones a las que nos estamos ya enfrentando, realmente, ¿a quiénes serán a los que vamos a elegir? ¿No? O sea, de verdad, ¿qué ideología política es la que mueve a nuestros municipios? No existe, ¿no? Y si entre los partidos hacen todas estas alianzas y tampoco ni siquiera ellos mismos, que son los líderes políticos, tienen claro cuáles son sus ideologías, imagínense pues nosotros que somos el pueblo, ¿sí? Realmente son muy preocupantes mientras no haya una reforma a esto de ser más rigurosos con el tema de la personería jurídica para todos estos movimientos que siguen existiendo y que se siguen abriendo. O sea, ¿qué representación democrática vamos a tener en estas elecciones? Por Dios, o sea, lo digo por el ejemplo de Ocaña, que hay 16 candidatos a la alcaldía de una ciudad que es pequeña. ¿Qué representación realmente democrática va a haber en la persona que gane, que sea electa, ¿no? Entonces, realmente que es muy preocupante, es muy importante conocer esto y le agradezco mucho, pero realmente que no sé con qué ojos de esperanza mirar el futuro de nuestras regiones después de estas elecciones. Yo creo que, digamos que es muy importante, que es muy importante conocer cómo se están organizando las elecciones para que podamos tomar y aquí te estaba poniendo, digamos, número de coaliciones con partidos. Por ejemplo, Villavicencio tenemos candidaturas con 13, 11, 10, 12. Lo que quiero señalar es, pues tenemos 128.000 candidatos hoy. Y creo que es muy importante mirar qué es lo que está diciendo en el plan de gobierno. Nosotros nos hemos llevado una sorpresa y es que es muy difícil, fue muy difícil hasta por lo menos finales de la semana pasada acceder a la mayoría de los planes de gobierno. Muy, muy difícil. Pero sí creo que vale la pena que cada uno de ustedes haga el ejercicio de cuál es el candidato con el que siente feeling y de buscar qué es lo que dice su plan de gobierno. No tanto qué es lo que dice, porque los candidatos tienen que conseguir votos. Y cuando uno está consiguiendo votos, uno puede decir sí, pero no.
El plan de gobierno, si es un plan de gobierno serio, juicioso, escrito, creo que va uno en el sentido correcto. Pero uno puede ver un candidato y decir, esta es la persona que a mí me gusta, pero cuando busque el plan de gobierno en la registraduría o busque en plan de gobierno el candidato tal del partido no sé qué, pero uno en la registraduría los puede buscar y bajar, no están todos, pero los puede bajar. Y ahí es donde uno se da cuenta, digamos, qué tanta idea, y qué es lo que está proponiendo. Hermana, tenemos muchos candidatos, yo creo que tenemos que buscar hacer lo mejor por nuestros territorios con un voto muy consciente. Y comparto a rato su preocupación también. Tenemos que poder ajustar este sistema de partidos. Muchas gracias, Ca- doctora. Carlos, Para preguntarle a la doctora si tiene datos, o mejor, ¿cuánto cuesta un candidato para lanzarse a gobernador, alcalde, consejo y la JAL? ¿Tiene esos datos, por favor? Si los tengo, yo te voy a invitar lo siguiente. Yo te invito a que entres a la página porque es de acuerdo al municipio, al número de habitantes de cada municipio que se establecen los topes para los gastos de campaña y también los topes dependen si es alcalde, consejo o si es gobernación. ¿Cuál es, digamos, no es lo mismo los topes que tiene una candidatura en Bogotá para la alcaldía al tope que hay para una candidatura en Funza? Todo ese cuadro, y está absolutamente explicado, entra a www.moe.org.co. Yo no sé si alguien me puede hacer el favor de escribirlo en el chat. www.moe.org.co. Busca ruta electoral. Y en la ruta electoral vas a encontrar los diferentes información de topes por candidato de cuánto es lo máximo que se puede gastar. Nosotros tenemos un problema en nuestro sistema electoral, es que una cosa es lo que dice la ley y otra lo que realmente se gastan y otra lo que realmente informa. www.moe.org.co. Sí, señor. Perfecto. Gracias, doctora. Arturo. Doctora María Alejandra, buenas noches. Gusto en saludarle. Me parece importante todo lo que usted nos ha planteado. Yo le quiero hacer dos preguntas muy concretas. La primera, a partir de la investigación que tiene la MOI y de su perfección, nosotros tenemos partidos políticos o empresas electorales. Esa es la primera pregunta desde tu percepción por lo que usted nos ha planteado. Y la otra pregunta tiene que ver, usted nos hablaba de dos instancias, el Consejo Nacional Electoral y la registraduría. Uno organiza y el otro vigila. Entonces, a partir de esos elementos, algunos de los compañeros asistentes también planteaban la inquietud. ¿Por qué colocar en riesgo la gobernabilidad? Donde yo creo que se pueden tomar medidas mucho más oportunas y pertinentes que nos permitan evitar los riesgos que hemos tenido históricamente. Por ejemplo, el caso de Cartagena. En Cartagena tuvimos un proceso muy fuerte en materia de gobernabilidad. Incluso hubo un alcalde que fue elegido y a los 16 días se dio la suspensión del alcalde porque se presentó en realidad que era un hecho notorio y que todo el mundo sabía. Entonces, ¿por qué no tomar medidas oportunas para evitar el desgaste y lo que eso implica en materia de gobernabilidad y en materia de democracia? Muchas gracias, muy amable. Frente a la primera pregunta breve, nosotros tenemos un diseño de financiación de las campañas electorales que es terrible. La mayor barrera de acceso para las personas que tienen interés en participar en elecciones, en tener liderazgo político, es la plata. Porque como nosotros tenemos un sistema mixto de financiación pública que nadie pide, porque implica tener unas pólizas que son muy costosas y además la aprobación del partido, que el partido no quiere aprobar porque no quiere ser codeudor. Entonces la financiación se hace en el 80% de los casos de quienes quedan elegidos en las elecciones locales, es financiación con recursos propios o con recursos de la familia. Entonces, si uno financia su propia campaña o la financia la familia, pues lo que tienes es una empresa electoral. Y además, si no tienes capacidad de vigilancia y control, que es lo que no tiene el Consejo Nacional Electoral,
para hacer seguimiento de cuántos eventos se está haciendo y si esa plata reportada efectivamente representa el número de eventos o de acciones o de actividades que se hizo. Si eso no se hace, pues indiscutiblemente lo que te genera la diferencia de acceso al poder es la cantidad de plata que tienes. Hoy afortunadamente, pero será en otra ocasión, otra conversación, que sea con alguien que conozca de política en redes sociales. Las redes sociales han permitido que lleguen otro tipo de candidatos, que no son solamente los que mueven plata, sino también los que mueven audiencias, por un lado. La segunda pregunta es, nosotros tenemos un sistema electoral que necesita ser reformado. El sistema electoral que nosotros tenemos pareciera diseñado para permitir que todo eso que usted señala pase. Pareciera diseñado para permitir que se perpetúen en el poder quienes llegan, es decir, llegar es muy difícil, pero cuando uno llega, tiene como casi que todas las protecciones para no salir, para que no se puedan hacer las advertencias en tiempos frente a candidaturas. No tenemos los tiempos correctos en cronograma, en calendario electoral, entonces eso permite que también se cometan arbitrariedades. No hay reglas claras frente a inhabilidades, la MOE nunca se pronuncia frente a una inhabilidad, porque a veces una cosa dice el Consejo Nacional Electoral, otra dice el Consejo de Estado, otra dice los fallos subsiguientes, otras dijeron para un caso parecido en anteriores elecciones, entonces nosotros no hablamos del tema porque no hay unas reglas absolutamente claras. Eso es lo que te puedo comentar al respecto, necesitamos reformar esto. Pero cuando se llegan con estas reglas, pues tú no quieres cambiar después las reglas, que es lo que nos pasa con el Congreso. Gracias, doctora, muy amable. Pues Miguel, yo creo que la última, y si no terminamos aquí. ¿Hay yo- alguna? Ok, gracias, Sí. doctora. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario, algo para cerrar? O... No, y me disculpo por no poder quedarme No, más. doctora sin Alejandra. eliminar el nivel de cansancio. No, muchísimas gracias. Sí, se te ve en tu cara Sí, el estoy, cansancio tan sí, terrible. sí, es que esto Sí, empieza la hora sí, súper temprano y esto no sí, se... no. Pero para mí fue de verdad un placer estar con ustedes, de verdad. Gracias, Y doctora Alejandra. agradezco la invitación. Un Muchísimas agradecimiento muy gracias. especial, doctora Alejandra, en nombre de la comunidad franciscana, en nombre de la Cáritas Colombiana, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, padre Rafael, el padre Alirio Urbina, todas las personas que están detrás de todo esto, preocupación por formar a nuestra gente. Entonces, este diplomado de Fe y Política le agradece por su intervención, por acompañarnos. Y bueno, también me tomo la vocería del pueblo colombiano para darle gracias porque desde el 2006 ha estado juiciosa con todo ese trabajo tan impresionante. Seguramente que hay publicaciones suyas interesantes que ojalá puedan seguir a través de la página las publicaciones, los artículos. Importante seguir todo ese trabajo suyo, doctora, ¿verdad? En nombre, pues, como ciudadano colombiano, le agradezco por todo su trabajo que hace, que es tan importante. Y bueno, sí, hay picos, sube, baja, años cambian, sí. Pensamos que desaparece ese aporte del proceso de paz. Me llamó muchísimo la atención cómo bajó, sí. No sé si los procesos de paz que se vienen adelantando nos van a ayudar un poco también con esto. Es posible, ojalá que esto suceda y bueno, podamos tener un país que pueda vivir la democracia en medio de toda esta corrupción y todas estas situaciones que siguen creciendo. De verdad, muchísimas gracias, doctora, por su participación, por acompañarnos. Feliz noche, feliz descanso para todos ustedes, nuestros estudiantes. Descanso y nos vemos el jueves. Pues nos vemos en nuestra clase normalmente. Gracias. Feliz noche para todos y todas. Muchas gracias. Muchas Bendiciones. gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchas Bueno. gracias. Gracias. Muchas gracias.